en el mar, su manto cubre mi ciudad. ¿Quién pudiera parar la vida que avanza y se va? Se va, la he visto marchar, tan caprichosa y natural. En cada sensación que viví, que hoy quisiera recuperar, yo la quisiera contar, que he empezado un camino singular. Me he jurado no volver la vista atrás. Me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Cae la lluvia en el mar mientras... Bienvenidos a su programa Vía Alterna. Disfruta esta ruta que será de muchísima bendición para tu vida. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Vía Alterna. Disculpen por entrar un poquito más tarde, pero estamos conectados totalmente en vivo. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por acompañarnos en este martes, nuevamente en una ruta más que vamos a cruzar juntos. Gracias a la producción por hacer posible este espacio. A todos ustedes que nos ven y están en esta hermosa mañana de martes, escuchando la mejor estación que Onda Web, la mejor estación de Facebook y de toda la web. Así que sigamos escuchando los diferentes programas, las diferentes barras, diferentes programas que nutren el alma, que nutren el espíritu. Así que seguramente en algún programa pues podrás encontrar la respuesta a lo que estabas buscando, a lo que estás buscando. Y en esta mañana pues damos gracias a Dios porque nos permite estar conectados con ustedes y ustedes con nosotros a través de una emisión más de Vía Alterna. Así que hoy vamos a hablar de los problemas de ruta que de repente nos encontramos al estar surcando un espacio. Digo, los que manejan un auto, son choferes o son conductores de un vehículo, pues hay problemas de repente en la ruta, ¿no? Aunque tengamos el GPS direccionado, aunque tengamos todo pues trazado para poder ir a nuestro destino, de repente hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias que sin lugar a dudas se van a atravesar en el camino y nosotros debemos de saber cómo poder surcar esas circunstancias. Pero, ¿sabe una cosa? Lo que realmente causa un problema en la ruta es haber tomado una mala decisión. ¿Cómo es esto? A veces cuando no conocemos el camino, pues empezamos a querer experimentar y a veces, pues ese camino no lo habíamos contemplado y tiene situaciones complicadas, situaciones adversas, situaciones que nos llevan a tomar otras decisiones que pues puede ser que sean buenas, pero puede ser también que sean malas. Y entonces todas estas decisiones que estamos tomando, pues nos van a querer llevar sin lugar a dudas a un destino, ya sea para bien o ya sea para mal. A veces los caminos se ven muy bonitos a la entrada, es más, cuando está la desviación, o sea, ay, qué bonito camino, está muy, muy bien hecho, ¿no? Pero a la mitad del camino no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y entonces, como no sabemos qué nos vamos a encontrar, pues entonces es donde empezamos a tener problemas, consecuencia de alguna decisión que tomamos, tal vez por querer llegar más rápido, tal vez por dejarnos guiar por las apariencias, porque el camino se veía bueno en su principio, pero después resulta que el camino no era tan estable, no era el mejor, y eso lo descubrimos hasta que ya vamos atravesando. Entonces, esto se lo podemos canalizar a nuestra vida personal y podemos descubrir y descifrar que muchas veces
Así en la vida vamos tomando decisiones contrarias, decisiones que a final de cuentas va a tener una caída o va a tener una consecuencia, resultado de, como lo dice alguna frase, ¿no? Que es un teorema, que a toda acción corresponde una reacción. Y entonces, a veces reaccionamos de una manera equivocada, tal vez pensando que era lo más correcto, pensando que era la mejor decisión, y otras veces lo hacemos totalmente deliberadamente, porque estábamos distraídos o porque algo más nos interpuso en nuestro camino, que nos dijo, pues toma esta decisión, y allá fuimos nosotros y caímos en una consecuencia de haber tomado una mala decisión. Esto mismo pasó en la creación, si podemos ser más explícitos, en Adán y en Eva. Pues dice la palabra de Dios que ellos solamente tenían una elección, más bien una decisión que deberían de tomar por su propio libre albedrío, por su propia convicción, y esa era no comer de un árbol, el árbol del fruto de la vida, y este árbol, pues era la única instrucción que tenían, que no deberían de haber comido, mas sin en cambio, pues ellos decidieron y tomaron la decisión de desobedecer una instrucción de Dios. Cuando tú vas en una carretera pues no hay ningún auto, ahí dice el límite de velocidad, tal vez dice 90, 80, 100, pero como no hay carros y como es una recta, pues tú decides pisar el acelerador y llegar hasta los 140, hasta los 180, hasta los 200, a todo lo que da tu carro, y con eso decides y cargas una responsabilidad de que si en algún momento algo llega a fallar, esa consecuencia de haber ido a exceso de velocidad por un exceso, para empezar, de confianza, pues esa decisión es la que nos puede hacer, pues, caer en una gran consecuencia, inclusive de muerte. Es lo mismo. Nosotros vamos en nuestra vida, vamos atravesando por diferentes puntos, diferentes circunstancias, diferentes oportunidades también, porque las oportunidades también son decisiones que tomamos. Y en nuestros planes, pues nunca está en fallar, ni en equivocarnos, ni en caer en una consecuencia. Pero, sin lugar a dudas, estamos expuestos a que por nuestras decisiones que tomemos haya una consecuencia, y esa consecuencia nos lleve a un problema. Esto mismo pasó, lo dice ahí la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de haber caído en pecado, ya después de haber desobedecido, de haber ido por la ruta incorrecta, pues algo extraño les sucedió. Se dieron cuenta que estaban desnudos cuando en un principio pues podían caminar sin ningún problema, no había un morbo, no había de alguna manera una vergüenza, sino que al contrario, lo que estaba pasando era que pues ellos no tenían una conciencia inocente, no había ninguna depravación en sus vidas. Y esto fue lo que sucedió cuando fallaron, pues se dieron cuenta que estaban desnudos, y bueno, pues la vida emocional de Adán se desconectó de la vida de Dios. Es decir, estaban conectados, Adán y Dios estaban conectados. Pero en el momento que él decidió desobedecer, hubo una consecuencia, y la primera consecuencia fue la desconexión de Dios con el hombre. Esto, pues, fue el instante en el que, pues, decidió comer. Esa inocencia que había en la vida de Adán, esa limpieza que había como en los niños, pues desapareció. Y entonces apareció el morbo, apareció la lascivia, Adán empezó a ver diferente a Eva, Eva diferente a Adán, y entonces se dieron cuenta que necesitaban hacer unas vestiduras, y se cosieron pues elementos de higuera para tapar esa vergüenza que les ocasionaba, ¿verdad? Y de ahí en fuera pues todavía aún pues sigue estando esa vergüenza, esa pena por consecuencia de una desobediencia. Entonces, Adán vio a Eva con amor humano, con ese deseo que ahora tienen los hombres por las mujeres. Pues ese deseo se rompió y formó parte más allá de la comunión que tenía Adán con Dios. Es decir, Adán, antes de que fallara, pues no pensaba en Eva como de una manera deseándola, me refiero en el sentido sexual, sino que pues la veía como su compañera, un amor limpio, un amor inocente, y por sobre todo ese amor estaba Dios.
Cuando caen en ese pecado, pues entonces ahora el amor de Dios se va de ahí y llega a la corrupción, a la mente de Adán. Del amor puro y santo que había en Adán, no quedó nada. Al romperse la comunión automáticamente con Dios, quedó sujeto a su propio criterio, es decir, quedó sujeto a sus propias pasiones, a sus propios anhelos y sus propios deseos. Y esto ha llevado al ser humano a tener grandes excesos, grandes depravaciones, como por ejemplo lo dice también el libro de Génesis ahí en el capítulo 19, versículo del 1 al 11, cuando nos habla de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Esta consecuencia de una desobediencia que provocó una depravación en la vida de los hombres y de las mujeres, que de repente pues ya había que poner un alto a ese tipo de consecuencias, y en Sodoma y Gomorra pues vemos cómo fue el hecho de que recibe Lot la instrucción de un ángel que le dice va a ser destruida la ciudad porque su pecado ha llegado hasta la cima, ha llegado ya al límite. Y entonces Lot empieza a querer negociar con Dios. Dice, si hubiesen 40 hombres o 40 personas, tú destruirías la ciudad. Dice, no, no, no la destruiría. Si hubiesen 40, no la destruiría. Si hubiesen 30, le dice Lot, dice, no, tampoco la destruiría. Bueno, si hubiesen 30 justos, 30 personas en toda la ciudad, la destruirías. Dice, no, no la destruiría. Y así fue negociando hasta llegar a 10. Si hubiese 10, dice, no, tampoco la destruiría si hubiese 10 personas justas. Entonces aquí vemos que había una ciudad que ya había pasado del límite de las consecuencias de haber tomado las malas decisiones. Y lo peor de todo es que a pesar de haber tomado las malas decisiones, no había un arrepentimiento, no había una forma de querer hacer bien las cosas, al contrario, todo lo que estaban haciendo no les causaba ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, ninguna molestia, sino lo podrían hacer una y mil veces. Es cuando ya se pierde la sensibilidad, se pierde la noción de querer estar haciendo lo bueno y ahora se hace lo malo. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver en esa insensibilidad que hay en las personas. Por ejemplo, las personas que se dedican a secuestrar gente, a matar gente, que son sicarios, ellos ya no tienen sensibilidad. Les importa poco si las personas tienen hijos o tienen familia o son mamás solteras, les importa poco. Ellos van y cumplen con un mandato que muchas veces se confunden y aún así la sensibilidad se pierde. En ellos ya no hay esa sensibilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que es una consecuencia de haber entregado una mente depravada a el enemigo, es decir, a todo lo que te distrae de ir en tu ruta correcta, en tu camino correcto. Y entonces cuando te distraes de ahí, pues es cuando empiezas a ceder a ciertas cosas y esas cosas pues traen una consecuencia por la ley de la causa y efecto. Toda causa va a tener un efecto en tu vida. Toda decisión que tú tomes va a tener un efecto en tu vida. Así que podemos nosotros ver que entregar a una mente depravada a nuestra vida, pues nos va a llevar a muchas consecuencias, a mucha inmoralidad, nos va a llevar a mucha depravación, nos va a llevar a cosas que Dios no había planeado para nosotros. Los efectos de la caída en Adán y Eva, pues no solamente fueron emocionales, sino que también se quedaron con una mente entenebrecida, una mente depravada, y esas consecuencias pues las podemos ver que al estar separados de Dios, la inteligencia de Adán se ve afectada y bueno, pues una persona como Adán, con un coeficiente intelectual desarrollado al 100%, pues tenía mucha sabiduría, de tal manera que pues pudo ponerle nombre a todos los animales, desde el más grande hasta el más pequeño, sin repetir nombres, sin hacer clasificaciones, nada, sino que cada uno lo bautizó con un nombre. Eso habla de una inteligencia pues que va más allá de una mentalidad humana, para poder así llamar a propios extraños. Y de repente, al fallar, pues cae de la atmósfera donde Dios estaba, cae de esa relación y esa comunión que Dios tenía con Adán. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se entrega a una mente corrompida, de tal manera que con eso se le va también la inteligencia. ¿Cómo que se va también la inteligencia? Pues sí, se fue la inteligencia de Adán al ver que ahora intentaba esconderse de Dios. Imagínense nada más.
Si Adán sabía que Dios estaba en todos lados, ¿cómo ahora se iba a esconder de Dios? Se escondió de Dios él en su mentalidad, tratándose de esconder de Dios, tratándose de esconder del Todopoderoso, y pues eso es algo imposible. Realmente es muy complicado quererse esconder de Dios, pues Él todo lo ve, en todos lados está, y entonces ahí nos damos cuenta que la inteligencia de Adán fue afectada, fue afectada porque no pueden huir nadie de su presencia, como lo dice el Salmo 139:1, del 1 al 12. Si ustedes lo quieren leer ahí en su casita, habla del rey David, dice: ¿a dónde me puedo esconder de tu presencia? ¿Dónde puedo huir de tu espíritu? Si me fuese hasta las alturas, ahí estás tú. Si estuviese escondido en la cueva más profunda, ahí estás tú. Si me fuese hasta lo profundo del abismo, del infierno, ahí mismo tu luz resplandece. Entonces no nos podemos esconder de Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, trata de esconderse porque su inteligencia está desconectada de Dios. Es por eso que muchas personas que dicen Dios no existe, pues se vuelven personas que no son lo suficientemente inteligentes, aunque pareciera que los que creen en Dios son los que no son tan inteligentes por creer en algo que no ven. Pero realmente cuando las personas no creen en Dios, su inteligencia está limitada, de tal manera que no creen en ese ser todopoderoso que nos da la inteligencia, que nos da la sabiduría, que nos da la gracia y que nos da todo para poder salir adelante, porque realmente todo viene de Dios. Un día platicando con una persona de esas que nos dicen: es que yo no creo en Dios, porque yo no he visto a Dios, yo no creo que Dios exista. Y entonces dice: es que eso es para gente que no tiene inteligencia, al creer en algo que no viste. Yo le decía: ¿acaso tú ves la electricidad? ¿La puedes ver? Dice: no. Y entonces, ¿cómo no la puedes ver y sabes que existe? No, pues es que se ve y se manifiesta. Así también Dios se manifiesta. Le digo: ¿acaso puedes ver el aire? Dice: no, 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 no lo puedo ver, pero ¿sabes que existe? Sí, sí sé que existe. Entonces, no estás siendo tan inteligente. Si dices que estás viendo, que necesitas ver algo para creerlo, ¿no? Ya te dije, no ves la electricidad, no ves el aire. Y le decía: ¿tú ves la ley de la gravedad? Dice: no, no, no la veo. Pero si te avientas de un edificio, pues te vas a caer, y porque la ley de la gravedad existe. Así igual pasa con Dios. Entonces yo le decía: no todo lo que tú puedes ver, en eso debes de creer. Hay cosas que no vemos, mas sin en cambio existen. Y así mismo es Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios existe, entonces nuestra inteligencia se conecta con Dios porque somos seres espirituales, y es cuando empiezan a venir cosas sabias, así como cosas que no sabías que tú conocías, pero en el momento Dios te las reveló y las pudiste poner en práctica. Así que realmente las personas que no tienen a Dios, pues son esas personas que roban a escondidas, son unas personas que mienten y piensan que nadie se dio cuenta, piensan que nadie las vio, piensan que nadie está con ellas, y ¿saben qué? Dios está viendo todo. Así que ante Él no nos podemos esconder. Cuando ya estamos en la consecuencia de haber tomado la decisión incorrecta, pues lo primero que tratamos de hacer es: ay, pues que no me vea, pues en estos casos, ¿no? Que no me vea mi hijo, que no vea mi hija, que no me vea mi esposo, mi esposa, que no me vea papá, que no me vea mamá, que no me vea el pastor, que no me vean. Y piensan que porque ya ellos no nos vieron, nosotros ya la hicimos. Déjame decirte una cosa: alguien está ahí viendo perfectamente el camino que has tomado. ¿Camino de bendición o camino de maldición? ¿Qué camino estás escogiendo tú ahora? Ese camino, Dios está al pendiente de ese camino. Dios está al pendiente de esa decisión que estás tomando. Dios está al pendiente de esa decisión que a lo mejor nadie sabe que tomaste, pero sin en cambio, esa fue la decisión que estás haciendo ahorita, y tal vez te está trayendo una consecuencia, pero Dios en todo momento la ha estado viendo. Así que cuando se ve afectada nuestra inteligencia, también se ve afectada nuestra voluntad. Y es de poco inteligentes quererse esconder de algo que está mal hecho. Si tú dices: es que no está tan mal hecho, pues entonces debemos de revisar nuestra vida si realmente Dios está tocando nuestro corazón, porque si ya a lo malo le estás llamando bueno y ya no hay una mentalidad de querer cambiar o de querer arrepentirte, pues entonces ya hay algo que está dominando nuestra vida, y no necesariamente es Dios. Todas estas cosas
se dan cuando nosotros nos apartamos de Dios y cometemos malas decisiones, y son decisiones que vas a ir cargando por toda tu vida, mas sin en cambio, dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir tus sueños, quiere destruir tus anhelos, quiere destruir el camino que Dios trazó perfecto para ti, pero dice más adelante, más yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, para deshacer las obras del enemigo. Así que si ya estás pasando por esas consecuencias, no te preocupes porque todavía hay tiempo de poder, de alguna manera, quitar esa consecuencia o hacerla menos grave, porque hay consecuencias que ya no se van a poder evitar. Y tal vez ya las estás viviendo, ya las estás sufriendo, pero delante de Dios tú puedes cortar con esa maldición, tú puedes cortar con esa situación que te está trayendo una aflicción a tu vida, que te está trayendo el hecho de que pues no estés conforme con lo que tienes por consecuencias de decisiones que tomaste en un pasado que tal vez te viene persiguiendo, pero para eso ha venido el Hijo del Hombre. Para eso ha venido el Hijo de Dios, para eso ha venido Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si ya tu voluntad fue afectada y ya tus decisiones ya no son bien tomadas, porque cuando nuestra inteligencia es afectada, nuestra voluntad seguramente también va a ser afectada, y al ser afectada nuestra voluntad vamos a estar decidiendo mal. Es que yo pensaba, no, 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 no es que tú pensabas, es que no puedes pensar bien porque tu pensamiento ha sido afectado. Es como, por ejemplo, cuando un ordenador, cuando una aplicación, cuando un sistema le entra un virus. ¿Qué pasa con este virus? Pues que está haciendo ahora la máquina más lenta, que ahora está tomando decisiones, que ahora se está moviendo solita, que ahora está entrando a cosas que no debería de entrar, que ahora está haciendo cosas y acciones que no debería hacer porque hay un virus que ha contaminado el sistema. Oh, ¿y ahora qué hago? Pues hay personas que en su sistema ha sido ya contaminada con cosas que no agradan a Dios y entonces todas estas cosas les están trayendo consecuencias de tal manera que todas estas consecuencias ya han afectado su voluntad. Y entonces es ahí cuando empiezan a decir, oye, pues si yo no hacía algo, que yo no hacía esto, yo no hacía el otro, yo no decidía esto, yo no era así, y ahora lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué si antes no tenía ganas de hacer esto, ahora tengo ganas de hacerlo? ¿Por qué? Y se repite como dice el apóstol Pablo, no queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Líbrame de este cuerpo de corrupción. Él mismo se dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno, siempre caigo en lo malo. ¿Por qué? Porque ya hay un virus en ese sistema, ya hay una voluntad afectada ahí, aunque tú quieras comportarte bien empiezas a tener la naturaleza de Adán, la naturaleza que falla, que desobedece, que piensa mal. Esa naturaleza debemos de quitarla de nuestra vida. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, pero pues las personas que roban, por ejemplo, afectan su futuro, porque si muchas veces no se dan cuenta que uno los está viendo, pero por ejemplo, si hay una persona que te está robando y tú te das cuenta, a lo mejor no se lo dices de frente, pero ¿sabes qué perdió? La confianza. Sí, él pensó que nadie lo veía, tomó algo que estaba ahí mal puesto, se lo echó a su bolsa, tú te diste cuenta que faltaba, no había nadie más que esa persona, tal vez no lo viste en el pleno acto, pero sabes que fue él porque no había nadie más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no vas a confiar en él. Así que, pues, es una consecuencia que se pierde la confianza. Si una persona, si una persona adultera, si una persona engaña a su esposo, a su esposa, pues a lo mejor en un principio dirá, pues nadie vio nada, fue una ocasión, fue nada más, como dicen por ahí, un desliz, fue por ahí una decisión que se tomó y fue un instante, ya no hubo compromiso, no hubo nada, y ahí empezó todo. Pero déjame decirte que esa persona que falló en ese sentido está afectando su presente y su futuro. Porque a pesar de que nadie lo haya visto y que aparentemente no haya consecuencias, en su mente ya no está pensando otra cosa más que en cuándo lo va a volver a hacer. Y entonces esto a la larga va a llevar a una desintegración familiar que va a afectar a los hijos, a la pareja, va a afectar a su esposa y posiblemente él también se vea afectado porque adquiera una enfermedad de transmisión. Así que, pues, todas estas cosas son situaciones que no se piensan porque se ha afectado en la inteligencia del ser humano con este tipo de dardos, de virus,
que se alojan en la mente, se alojan en el corazón y entonces se toman malas decisiones por falta de integridad en Dios. Así que las decisiones afectan en la voluntad y la voluntad altera tus decisiones. Y Dios, a pesar de que nos da libre albedrío para poder escoger y decidir entre lo bueno y lo malo, pues cuando regularmente nosotros no estamos bien con Dios y no estamos caminando en las manos de Dios, pues seguramente siempre vamos a tender a equivocarnos. Siempre vamos a tomar malas decisiones. Después a lo mejor digas, es que no sé ni qué estaba pensando, cómo fue que pude decidir esto, si esto no estuvo bien, pues ya lo hiciste. Y si ya lo hiciste, es porque seguramente tu voluntad fue afectada. Así que Adán y Eva podían escoger entre lo bueno y lo malo, obedecer o desobedecer a Dios. Y bueno, pues Dios siempre quiere ser el centro de nuestra vida, siempre quiere ser el que gobierne nuestros sentimientos, pensamientos, pero a pesar de que Él quiera ser esa persona que gobierne nuestra vida, no te va a imponer nada. Él no es un tirano, Él no va a imponerte a la fuerza absolutamente nada. Si tú quieres que Dios tome el trono de tu corazón, solamente tú y nadie más que tú se lo puede otorgar. Si tú quieres que el enemigo gobierne tu corazón, nadie más que tú se lo puede otorgar. A veces Él se mete más a la fuerza. El enemigo llega y sabe qué debilidades tiene y dice, ah, pues por aquí me voy a agarrar y aquí me voy a entronar y aquí me voy a quedar y de aquí no me voy a ir porque ya me abrió las puertas. Y aunque yo no le toqué, me abrió la puerta y ahora voy a entrar y voy a hacer y voy a destrozar lo que yo quiera de su vida, porque para eso he venido, para hurtar, matar y destruir. Ese es el pensamiento del enemigo. Y entonces Dios lo que quiere es ordenar nuestros pasos. Siempre va a querer que decidamos lo mejor, que tomemos las mejores decisiones, que seamos las personas más sabias, que cuidemos nuestra integridad para que pensemos en lo que vamos a decidir, para que tomemos en cuenta a Dios a la hora de decidir cualquier asunto en nuestra vida. Y entonces eso te va a traer menos consecuencias, te va a traer menos problemas en tu camino, te va a traer menos problemas en tu ruta. Y sí va a haber situaciones complicadas, pero en Dios seguramente las vas a poder resolver porque ya no eres tú quien decide, sino ahora es Dios el que decide por ti. Y como Dios quiere que todo lo que hagamos nos vaya bien, pues su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Todas tus decisiones van a ir acompañadas de la mano de Dios. Y al estar todas tus decisiones acompañadas de la mano de Dios, no vas a tener de qué preocuparte porque todo lo que estás pasando es momentáneo y es temporal porque Dios ya tomó el control de tu vida. Dios ya tomó el timón, Dios ya tomó el volante. Él es el que está al mando y solamente nosotros debemos de relajarnos, de confiar en Él y de dejarnos guiar por su presencia. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Es lo que está diciendo aquí. Dios quiere ordenar nuestro camino, pero el hombre no es señor de su camino. O sea que está diciendo, el hombre no debe de gobernarse a sí mismo para poder caminar por donde él quiera. El hombre debe de poner como Señor y único y suficiente Salvador a Jesucristo para que él camine por el hombre. Entonces dice, el hombre que camina no tiene la potestad de ordenar sus pasos si no se lo permite a Dios. Si el hombre no quiere ordenar sus pasos, Dios no se va a meter con él. Pero si el hombre quiere ordenar su manera de caminar, quiere ordenar su manera de vivir, si nosotros queremos caminar conforme a la voluntad de Dios, pues entonces debemos de ordenar nuestros pasos y cuando ordenemos nuestros pasos, entonces Él va a tomar las decisiones por nosotros. Así que cuando nosotros como seres humanos perdemos la comunión con Dios, perdemos quien nos guíe, perdemos quien vaya delante de nosotros, perdemos la inteligencia, perdemos la voluntad y perdemos muchas cosas. Por eso es que nosotros como seres humanos, como hombres, ustedes como mujeres, necesitan alguien que les guíe. No podemos caminar en nuestras propias fuerzas, no podemos caminar en nuestra propia prudencia, dice la palabra de Dios en Proverbios. Fíjate en Jehová en todos tus caminos y no en tu propia prudencia, no en tu propia inteligencia, no en lo que tú creas que está bien. Tú puedes creer que está bien, pero si lo pones en las manos de Dios, seguramente va a estar bien. Y seguramente si no está bien, Dios te va a decir, no, no lo hagas. Te va a poner trabas, te va a poner situaciones que te lleven a que no cometas una mala decisión, porque Dios nos ama por encima de todos. Así que Romanos 8:7 nos habla de estas malas decisiones que de repente tomamos. Dice, por cuanto
los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, aquí está diciendo, ¿cuáles son los designios de la carne? Cuando te gobiernas tú mismo, cuando tu egoísmo, tu vanagloria, tu vanidad, todo lo que tú piensas que es para ti, te empieza a gobernar, entonces haces a un lado a Dios, habiendo y creando una enemistad en contra de Dios, y entonces tú no te vas a poder sujetar a la ley, ni tampoco te vas a poder sujetar a Dios, ni tampoco, y también te va a ser muy difícil sujetarte a tus autoridades. La mayoría de personas que no se sujetan a Dios y que no temen a Dios, seguramente son desobedientes a sus autoridades. ¿Cuáles autoridades? A las de tránsito, a las federales, a las estatales, a las municipales y mucho menos a a los de la iglesia, ¿no? Y entonces, ¿para qué pasa con esto? Pues empieza a crear en el ser humano una falta de fe, una falta de amor, una falta de esperanza, y esto poco a poco va degradando la vida del ser humano hasta que haya un vacío infinito, hasta que haya una tormenta en su vida, y no puede hallar contentamiento con nada, porque realmente el ser humano fue el que tomó la decisión. Separado de Dios, nada puede hacer el hombre. Separado de Dios, se constituye enemigo de Dios. Aunque tú digas, no, es que yo no tengo nada contra Dios, pero yo tampoco quiero buscar de Dios, aunque digas, no tengo nada en contra de Dios, si no quieres buscarle, te has vuelto su enemigo. Y no nos conviene estar enemistados con Dios. Aunque tú quieras sujetarte, te va a ser imposible, pues hay una ley en tus miembros queriendo hacer lo malo, queriendo hacer algo que no está bien porque no te has entregado a Dios. En el fondo, cuando todavía hay esa conciencia de nuestra vida de querer cambiar, siempre va a haber algo que te diga, estás mal, te estás equivocando, arrepiéntete, busca de Dios, busca ser diferente, busca una transformación en tu vida. Y entonces cuando eso está pasando, quiere decir que todavía hay esperanza porque Dios todavía puede hacer algo en tu corazón y en tu vida. Y si de plano dices, pues yo siento que la verdad no estoy haciendo nada malo, pero las demás personas te lo están diciendo y a cada momento están manifestando esas consecuencias, es momento de que te quebrantes delante de Dios y le digas, Señor, como lo dijo el salmista David, escudriña mis pensamientos. Si te están haciendo daño, si son de maldición, si no están bien, escudriña mis pensamientos en el nombre de Jesús, porque yo solamente quiero agradarte a ti. Así que todo esto va mucho más allá de una lista de buenos deseos. Muchas veces nosotros cuando llega el fin de año, ¿no? Decimos, pues ahora voy a desear hacer estos planes, estos propósitos para mi vida, pero realmente todos esos buenos deseos se quedan en pues sí, se quedan en un pendiente, porque realmente esos buenos deseos están puestos en nuestras fuerzas, en nuestra vanagloria, en nuestra voluntad, en lo que queremos poder lograr, pero se van posponiendo porque no los ponemos en las manos de Dios. Cuando hay una consecuencia en nuestras vidas al estar desobedeciendo a Dios, eso se llama muerte espiritual, que al final de cuentas la muerte significa separación de Dios, separación de Dios. La muerte espiritual y la natural son causa de la caída del hombre, y esto ha traído confusión y desgracia a la vida del ser humano. Y tan es el caso, pues las consecuencias de no llevar unos buenos hábitos en la vida cotidiana, pues te va a llevar a un hospital y eso te va a llevar a perecer o a fallecer. Asimismo, en la vida espiritual, si nosotros tomamos decisiones que no alimentan nuestro espíritu, sino que alimentan solo nuestra carne, nuestro espíritu se va debilitando y va muriendo poco a poco hasta que estemos separados, que quiere decir la muerte espiritual, separados completamente de Dios. ¿Qué le pasa a nuestros sentimientos? Pues van a ser pervertidos. ¿Qué le sucede a nuestra inteligencia? Pues queda entenebrecida. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo? Pues se va a enfermar. ¿Qué nos sucede a nuestras finanzas? Vamos a estar en constante pobreza porque vamos a estar bajo maldición. Todo esto pasa como consecuencia de haber tomado malas decisiones. Así que los problemas en tu ruta son consecuencias de malas decisiones que has tomado, pero realmente podemos todavía podemos y tenemos el querer como el hacer de cambiar, de transformar las situaciones y de que lo que se tornaba para maldición se torne para bendición. Así que, ¿cómo debemos de hacer? Pues tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tus emociones deben de ser 100% dependientes de Dios. Ese es el paso número uno. Si queremos revocar todas esas maldiciones que ya han sido predestinadas para nosotros,
Pues necesitamos, número uno, depender 100% de Dios. Y al depender 100% de Dios, Él nos va a dar la vida. Él va a volver a perdonarnos. Él no ha venido a juzgarnos. Él ha venido a ayudarnos. Él nos ha dado la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. ¿Dónde dice esto? En Efesios, Efesios, libro de Efesios o carta de Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 2 versículo 1 nos dice que Él nos dio vida porque estábamos muertos en vuestros pecados y delitos. Y tal vez tú digas, "Pues yo tal vez ya estoy muerto, ya estoy medio muerto. ¿En qué? En mis pecados, en mis delitos. ¿Por qué? Porque he tomado malas decisiones, porque ha habido consecuencias en mi vida, pero te tengo una noticia hoy, que Él ha venido a dar la vida por ti. Él te está dispuesto, Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a hacerte dependiente de Él. Él está dispuesto a conectarte nuevamente espiritualmente para que vuelvas a estar en el diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Que el hombre fuera dependiente de Dios y no independiente de Dios. El diseño original del hombre es para que estuviera en comunión con Dios y no para que viviese alejado de Dios. Así que termino con esto, ya me quedan poco tiempo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, en Cristo Jesús. A este mismo sentir que fue en Jesús, que fue el depender de Dios. Jesucristo iba muy de mañana a orar, se dormía muy tarde y siempre estaba en comunión con Dios y siempre cuando oraba decía, te doy gracias porque siempre me oyes, siempre me escuchas, porque hay una comunión con Dios. Ahora cierro con esto. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está? No sé si sea la primera vez que me estás escuchando, pero al decirte cómo está la comunión con Dios, quiere decir, ¿oras? ¿Haces oración en la mañana? ¿Agradeces a Dios por la vida? ¿Alabas a Dios? ¿Adoras a Dios? En cualquier momento del día, no importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, te tomas un tiempo para poder hacerlo. Tal vez dices, no, pues yo nada más lo hago en la iglesia, pues ¿no? Ya hay algo, ¿no? Ya empezamos más o menos, pero eso debe de ser todos los días. Ahora, esto es como una autoevaluación. ¿Tú has pensado que Dios no te ve y por eso haces las cosas que no están bien? ¿O has pensado que te tienes que esconder de alguien para hacerlo? Pues entonces eso significa que necesitamos tener una vez más comunión con Dios. A veces pensamos, pues yo no he matado a nadie, yo no he adulterado con nadie, yo no he asesinado a nadie, pero Mateo capítulo 5 versículo 28 te está diciendo que aún si ves a una mujer, aunque no hayas estado en el acto con ella, si la ves deseándola, ya adulteraste en tu corazón. Que si aborreces a tu hermano, te vuelves un homicida. Muchas veces decían los escribas y fariseos, es que Jesús no cumple la ley. No, la ley de Jesús es más dura, es más fuerte. Porque la ley de los escribas y fariseos, no, pues hasta que te encuentren en el acto de adulterio. Y si no la encuentran, pues no pasa nada, no vives, sigues viviendo igual. Pero Jesús dice, no, si tú ya la estás deseando en tu corazón, ya estás pecando. Si tú ya estás aborreciendo a tu hermano, ya eres homicida, ya eres asesino. Entonces nos falta mucho para poder decirle a Dios, yo solamente quiero que poder escuchar tu palabra, solamente quiero estar en comunión contigo, solamente quiero poderte amar. Así que es necesario volvernos a Él, volvernos a su presencia. Y hoy me gustaría orar para todos los que están hoy escuchándonos y que quieren, porque solamente es para los que quieren. No es para cualquiera, solamente para los que quieren obedecer, solamente para los que quieren hacer un compromiso con Dios, solamente para los que quieren entregar su camino a Dios, la ruta que les ha trazado Dios para que no haya más problemas en tu caminar y decirle, Dios, yo quiero caminar como tú caminaste, seguir tus pisadas y hacer lo que tú hacías, obedeciendo en el nombre de Jesús. Tú decides hoy, hoy es tu decisión, obedecer o no obedecer, ser de Dios o no ser de Dios, estar en comunión con Dios o no estar en comunión con Dios. Hoy tú lo decides y hoy me gustaría que pudiéramos orar y decirle, Señor,
Toma mis pensamientos, toma mi vida. Y si tú que me estás escuchando dices, no, yo no te creo nada, tú decides, es tu decisión, pero después no culpemos a Dios, ¿sí? Porque a veces, ay, no, tú lo que estás diciendo no es cierto, así siempre me han dicho, nada más es para espantar a la gente. No culpes a Dios y después hay consecuencias en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas. No los culpemos. Más bien, démosle gracias a Dios porque hoy nos está dando las herramientas para salir de ese fracaso, para salir de esa enfermedad, para salir de esa escasez, para salir de esos problemas. Hoy podemos reconciliarnos con Dios. Si tú quieres, hoy nos podemos reconciliar con Dios. Así que si tú me estás escuchando hoy, solamente te pido que repitas estas palabras después de mí en estos tiempos que nos faltan, estos últimos 2 minutitos, y puedas decirle, Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de no haberte tomado en cuenta. Perdóname porque quise vivir mi vida a mi manera. Quise hacer las cosas como yo pensaba que estaban bien. Y ha habido consecuencias en mi corazón. Ha habido consecuencias en mi familia. Perdóname. Quiero volverme a ti. Quiero ser otra vez como tú eres. Quiero actuar como tú actúas. Quiero ser como tú me diseñaste en un principio para poder tener comunión contigo, Señor. Te pido perdón. Vamos, repite esta oración. Te pido perdón por mis malas decisiones que han traído las consecuencias que estoy viviendo hoy. Perdóname, Señor. Quiero volver a tu presencia, quiero volver a tu palabra, quiero volver a ser ese diseño original que tú tuviste para mí. Quiero volver a sentir tu presencia, quiero volver a estar en tus caminos, quiero volver a ser parte de tus propósitos. Quiero llegar a mi destino en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te entrego mis pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y voluntad para que pueda obedecer lo que has trazado en tu palabra y lo que me has dado. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, si tú hiciste esta oración, pues ahora lo que sigue es buscar un lugar en donde te congregues. Mándanos un mensaje, mándale un mensaje a la producción, mándanos un mensaje a nosotros, conéctate todos los lunes, los jueves a las 6 de la mañana al devocional en la página de Facebook, Iglesia Aposento Alto La Joya. Conéctate con nosotros, mándanos un mensaje y te vamos a guiar qué es lo que sigue para que tú puedas seguir en comunión con Dios y puedas seguir en obediencia a Dios. Así que si tú hiciste esta oración y ya sientes que te reconciliaste con Dios, sigue adelante, no desfallezcas, no temas ni desmayes. Vamos a estar orando por ustedes. Déjanos un mensajito ahí a través de esta estación, que onda web, o mándanos un mensaje a la Iglesia Aposento Alto en Facebook. Y si te podemos ayudar en algo, pues aquí estamos para servirte y para poderte ayudar. Pues nos despedimos de esta transmisión, deseándoles un excelente martes, de mucha bendición para ustedes y que Dios derrame sus bendiciones y que la bendición de Dios te persiga y te alcance a donde quiera que vayas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Bendiciones a todos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero te esperamos aquí por ¿Qué Onda Web? El próximo martes para juntos descubrir más alternativas de la mano de Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Quiero pensar que existe un lugar donde encontrar sentido a la realidad, llenar de esperanza y vida, ni siquiera un rincón sin risas. Párate y observa la fe de vivir.